Buenos días. Uy, buenos días. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Eh, Le voy a pedir al equipo que por favor me prendan las luces y porque se oye a ver que producción allá atrás nos regule el sonido. Es un privilegio, la verdad. Siempre digo que es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios, poder hablar del Señor, poder hablar de su palabra y de sus maravillas, de lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Yo les doy la más cordial bienvenida a Capilla de Esperanza, como dijo mi esposo, el pastor Miquel. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí, a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Te pido que, como dijo Jenny, share, comparte este video, esta transmisión. Es necesario que tú compartas porque cuando compartimos abrimos el algoritmo y necesitamos abrirlo para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más personas. Sin más preámbulos, la semana pasada, ¿cuántos están contentos el día de hoy? Porque los veo muy serios. Hoy yo estoy contenta, ¿sabes? El sol está allá afuera, ya estamos en primavera. Aleluya, ya estamos en primavera. Gracias a Dios. La semana pasada comenzamos una nueva serie que yo titulé, y la verdad es que no me oigo muy bien. ¿Sí escucha bien? Ok. Titulé esta serie, Haremos Historia. ¿Cuántos están listos para hacer historia? Yo estoy lista para hacer historia. Yo estoy lista para dejar un legado a toda esa nueva generación que necesita conocer quién es Dios. Y comencé hablándote que para hacer historia necesitamos tener libertad. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia que tú y yo tenemos para ser libres? Necesitamos ser libres. Y para ser libres necesitamos atributos. Y hablamos de 4, si no estoy mal, 4 atributos específicos, y es ser valiente. Solo los valientes pueden llegar a ser libres. Y hablamos el ejemplo, hablamos de Josué. Hablamos del segundo atributo, dijimos que necesitábamos ser cuidadosos, y hablamos del ejemplo y el testimonio de Sansón, de cómo él no cuidó el llamado, lo que el Señor le había dado. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Hablamos también el tercer atributo de la humildad. Necesitamos ser humildes. Y vimos como ejemplo de alguien que no era humilde en Saúl. Entonces vimos cómo el orgullo nos lleva a la calamidad. Vimos que cuando somos orgullosos, no solamente no agradamos a Dios, sino que no cumplimos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el último es estar dispuestos a arrepentirnos. Y fíjense que estamos hablando de libertad. Y que cuando nosotros tenemos esos atributos en nuestra vida, nosotros llegamos a vivir una vida en libertad. ¿Por qué es necesario arrepentirnos? Porque vamos a pecar. Porque nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Y David es nuestro ejemplo. El salmista David nos deja cómo él, después de haber cometido un error tan grande, un pecado tan grande, dice la palabra de Dios que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y él vemos en el Salmo 51 cómo él se arrepiente, cómo él le pide perdón a Dios y cómo le dice: Señor, no apartes de mí tu espíritu. Aleluya. Y me encanta esto. Pero siguiendo con este tema de hacer historia, hoy quiero hablarte de un tema importante. La semana pasada hablamos de la libertad. Hoy quiero hablarte del poder. Te lo voy a volver a repetir porque parece que no me entendiste. Voy a hablarte del poder. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos el poder, la necesidad imperante que tenemos de que tú y yo tengamos poder en nuestra vida, pero no cualquier poder. El poder de lo alto. El poder del Todopoderoso, del gran yo soy, del Alfa y del Omega, del principio y del fin, aquel que lo hace todo posible. Ese es el poder del que yo hoy te quiero hablar. Y he titulado esta prédica, el camino que tú y yo necesitamos seguir para encontrar ese poder. Porque hoy en día vemos en la televisión que todo el mundo lucha por el poder.
Vemos que todo el mundo quiere el poder, todo el mundo quiere estar en un lugar de poder. ¿Y por qué? Porque el propósito, el poder que el mundo nos vende, el tipo de poder que el mundo nos habla, es ese poder que controla vidas. Es ese poder que le dice a la gente lo que hay que hacer y tienes que obedecerme porque yo, el hombre, lo dice. Ese es el tipo de poder que nosotros estamos viendo. Pero antes de ir a la palabra, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y a los que están viéndonos, cierra tus ojos también y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque eres tú el que pones el hacer como el querer en nuestras vidas. Te pido, Padre, que tú tomes el control de todo lo que se diga, de toda palabra que salga por mi boca en esta mañana. Señor, que no sea pensamiento humano, que sea tu palabra a través de mí. Amén. Rey divino, yo ato todo pensamiento contrario a tu obediencia y lo echo al abismo y declaro que en este lugar hay bendición y hay bendición hasta que sobreabunde. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Y te pido que te pasees en este lugar y que hagas milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Fíjate, te voy a decir, el poder que el mundo busca no solamente es ese poder que el hombre quiere. No es el poder de que quiere controlarlo todo. No es solamente ese tipo de poder. Es ese poder económico, es ese poder financiero, es ese poder de gobierno. Todo el mundo quiere tener ese poder. Y no nos hemos dado cuenta que hay un poder sobrenatural. El mundo allá afuera quiere ese poder. Y incluso va tras esa gente que tiene ese poder, entre comillas. Pero tú y yo no nos hemos dado cuenta que el poder verdadero está en este lugar. Que el poder verdadero se pasea en este lugar. Que ese poder mora en ti, que ese poder mora en mí. Porque ese poder tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Ese poder se llama Alfa y Omega. Ese poder se llama Rosa de Sarón. Ese poder se llama principio y fin. Porque es el único que tiene la capacidad de cambiarlo todo. De abrir puertas donde el mundo dice que no las hay. Pero fíjate, y es tan importante que tú y yo entendamos esto, porque ejemplos tenemos en la Biblia. Mira Moisés, un muchacho que fue puesto, fue criado como egipcio. Y luego al darse cuenta, sabe que pertenece a un pueblo que fue esclavo. Y se retira y se aparta en el desierto, pero en el desierto el Señor lo llama para libertar al pueblo. Y se presenta enfrente del faraón, un hombre que en aquella época era el todopoderoso. Que el mundo era considerado en el mundo como un hombre de poder. Que cuando él decía que se hiciera algo, se lo tenía que hacer. Y sin embargo Moisés se presenta ante él y le dice, mi Dios, el gran yo soy, te pide que dejes ir a mi pueblo. Ese hombre por el que no se daba nada, por el que se pensaba que no había poder, a través de ese hombre se hicieron milagros, prodigios y maravillas. Ese es del poder del que yo te estoy hablando hoy, del que yo te quiero hablar hoy. Que entendamos que ese poder está disponible para ti y para mí, mora en nosotros. Y necesitamos entenderlo. Ese mismo poder estuvo en Daniel. Estaba esclavo. Y hoy lo vamos a ver, porque de ese poder es del que te quiero hablar el día de hoy. El mundo quiere poder, todo el mundo lucha por el poder, pero nosotros tenemos el poder, no nos damos cuenta que lo tenemos aquí. Que contamos con el Todopoderoso, que contamos con el Alfa y el Omega. Quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque quiero que entremos en materia.
Fíjate lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que te estoy tratando de decir el día de hoy es que Dios quiere que tú y yo vivamos en su poder. El Señor quiere no que vivas con el poder que el mundo te está ofreciendo, que el poder económico te ofrece. Ah, pastora, yo estoy bien porque tengo trabajo y porque tengo un ingreso fijo. No. Oh, no, pastora, yo estoy bien porque ahorita todas las cosas me van bien en casa. No, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de un poder que va más allá, de un poder que te da paz cuando hay aflicción, de un poder que te da la certeza y la garantía de que todo va a cambiar y de que todo va a ser mejor. De ese tipo de poder es el que te estoy hablando y del que te está diciendo 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que tomes, que abraces el poder que Él nos ha dado. Pero ¿cómo yo llego allá? ¿Cómo lo hago? Porque ya yo entiendo que Él está allí, que el poder de Dios está allí. ¿Cómo yo lo hago? Quiero que vayas conmigo a Proverbios 23, verso 19. Proverbios capítulo 23, verso 19. Y dice la palabra de Dios. Escucha muy bien esto que te voy a decir. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Yo leí la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que a mí me gustan diferentes versiones. Pero fíjate lo que está diciendo la palabra. Escucha, hijo, dice. Oye, hijo, mi palabra y mantén. Sé sabio y guarda tu corazón. ¿Qué tiene que ver eso con el poder? Porque entonces, ¿cómo ponemos el corazón en el camino? Necesitamos que nuestro corazón esté en el camino correcto para poder tomar el poder de Dios para nosotros, para poder ejercer el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, por eso este verso es clave. Y dice la palabra, sé sabio, mantén tu corazón, guárdalo. Y cuando tú y yo mantenemos el corazón y lo guardamos, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando hacemos eso? Podemos caminar en poder. Porque caminar en poder no es ser mejor que nadie. Caminar en poder no quiere decir que tengas la cuenta llena de dinero. Caminar en poder no quiere decir que estás en control de la gente. Eso no tiene nada que ver con el poder. Caminar en poder significa caminar con la certeza y la seguridad de que Dios está en control de todo. Porque no es tu poder, es el poder de lo alto. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo poner ese corazón en el camino correcto, en el verdadero poder? ¿Cómo yo lo hago? Hoy quiero hablarte de 3 circunstancias concretas, específicas, que tú y yo pasamos, que nos ayudan a reconocer el poder de Dios. Porque estas circunstancias nos hacen sentirnos en cierto momento impotentes. Y entonces tenemos las opciones de elegir qué camino seguir. Porque la vida, si no te has dado cuenta, mi hermano, amigo, que me ves o que me escuchas a través de las redes sociales, la vida está llena de decisiones. O decidimos siguiendo a Dios o decidimos para el otro lado. Hay 2 caminos, no hay puntos intermedios. Y por eso es importante ese proverbio que acabamos de leer, en dónde está nuestro corazón. Son 3 circunstancias claves. La primera circunstancia de la que yo hoy te quiero hablar es la presión. La presión. ¿Cómo pongo mi corazón en el camino del verdadero poder de Dios si me siento presionado por la gente? ¿Cómo?
¿Cómo hago para hacer lo que Dios quiere que yo haga si la gente me presiona? Cuando estamos presionados por las personas, debemos elegir el camino de la integridad. Escúchame bien. Cuando estás presionado, cualquier tipo de presión puedo hablar ahora, ya sea de personas o de situaciones o de cosas que pasan en nuestra vida, para mantener el corazón conforme a lo que Dios quiere, necesitamos escoger el camino de la integridad. Necesitamos escoger el camino de la integridad. Debemos de ser íntegros. Y la integridad consiste en integrar esos valores, escucha bien, que hay en tu corazón, valores que has aprendido. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso tú me has oído que yo te predico y te digo, hay que buscar a Dios, hay que escudriñar su palabra. Necesitamos conocerle, ya no tener una relación con Él, sino una intimidad con el Padre. Porque cuando tú y yo tenemos intimidad con el Padre, Él te revela las cosas que están mal en nosotros. Entonces, si queremos caminar en integridad, ¿qué pasa? Cuando viene el tiempo malo, lo que hay en tu corazón sembrado, la palabra de Dios que sabes que no es por ese lado, sino por el otro, dice, no, por allá no es por acá. Porque eso es caminar en integridad. Salen esos valores que has aprendido de parte de lo alto y convergen en un lugar y se juntan y dicen, ok, este es el camino que tengo a seguir. Aun cuando me duela, aun cuando me cueste, ese es el camino que tengo que seguir. Integridad es simplemente decidir integrar los valores que hay en tu corazón en las acciones cotidianas de tu vida. Y ojo, te voy a decir una cosa. Y yo lo comentaba el día viernes con alguien y le decía que yo sentía fuertemente como el Señor no solamente le estaba hablando a los inconversos, pero que yo siento fuertemente de parte de Dios que en este tiempo, en esta temporada de la vida, el Señor le está hablando mucho a la iglesia. Y el Señor nos está hablando a nosotros. Porque le voy a decir una cosa, nosotros como iglesia hemos vivido con, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Hello, porque predicamos mucho y conocemos mucha Biblia y conocemos mucho del Señor, pero a la hora de actuar hacemos otra cosa, hacemos lo que nos da la gana y le tengo noticias, estamos mal, porque no estamos viviendo en integridad, no estamos siendo íntegros con quienes somos. Yo no puedo decir que soy una servidora de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no lo obedezco. Y en cosas muy sencillas no lo obedecemos. Y a veces la gente piensa que uno le dice las cosas. Por ejemplo, cuando el pastor habla de los diezmos y las ofrendas. Y a veces la gente se ofende. Pero no tiene que ver con dinero, tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con, estamos obedeciendo a Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos quiere que hagamos. Eso tiene que ver con integridad. No podemos. Y el Señor nos está hablando, le está hablando a la iglesia y le está diciendo, necesito que seas íntegro. Que lo que estés hablando sea lo mismo que estés haciendo. No podemos hacer otra cosa. Y fíjate, te voy a contar la historia de 3 muchachos. Y eso está en Daniel capítulo 3, versos 4 al 6. Sadrach, Mesach y Abednego. Todos nos conocemos la historia aquí. Muchos de los que hemos sido maestros de escuela infantil sabemos que esa historia se la contamos a los niños y decimos, wow, esa historia es fantástica, pero quiero que la analicemos y nos pongamos en contexto con la palabra. Y fíjate lo que dice. Verso 4. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Verso 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en un horno
ardiente. Fíjate qué clase de presión. Para hablar de presión, ahí hay una. Qué tremenda presión. Porque si no se rendían ante la estatua del rey Nabucodonosor, el que no lo hacía iba a morir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas y lanzamos mentiritas así al aire simple y llanamente porque queremos quedar bien con la gente? Hello, iglesia. Cosas pequeñas. Y el Señor está demandando de nosotros integridad. Porque queremos quedar bien con la gente. Porque queremos quedar bien con los demás. Pero no nos damos cuenta que hemos quedado mal con Dios cuando no somos íntegros con lo que decimos, con la boca que creemos. Tenemos que entender esto. Y fíjate, qué clase de presión. Era como para que, no, yo voy a perder mi vida. Es que, pastora, tienes que entender. El mundo me aplasta. El mundo me dice que tengo que hacer esto. Y yo hoy he venido a decirte, el mundo no es el que te dice. Tienes que escoger. O escoges seguir a Dios o escoges seguir al mundo. Pero no puedes seguir a los dos. Hello, iglesia. Y si hemos decidido seguir a Dios, necesitamos ser íntegros. No quiere decir que no nos vayamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero podemos arrepentirnos y buscar a Dios. ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta. Pero fíjate, vamos a seguir al verso 12 de ahí mismo de Daniel capítulo 3. Fíjense, porque esto es interesante. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Yo sé que en pantalla tenemos Reina Valera y usted puede tener Reina Valera. Dice, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No va a faltar alguien que te venga a echar en cara y decir, ay, pero ¿tú qué haces? ¿Estás loca? ¿O estás loco? ¿Para qué llegas? Que este es otro aleluya. Este es otro hermanito. Va a venir gente a querer poner, ay, no pasa nada, es una mentirita así nomás. Es que estos pastores, no le hagas caso. No va a haber, va a haber, va a pasar. Porque aquí está. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Esto es increíble, porque mejor cuadro de presión no hay aquí. Tremenda presión. Pero fíjate lo que dice Daniel. Vamos al verso 13 al 18. El verso 13, me voy a saltar al 14. Nabucodonosor, porque ya sabían que estos muchachos no estaban rindiéndole pleitesía, arrodillándose en frente de esta estatua de Nabucodonosor. Y fíjense lo que le dice Nabucodonosor en el verso 14. Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Verso 15. Les daré una oportunidad, escuche bien. Va a haber gente que te diga, te voy a dar una oportunidad para que hagas lo que yo te digo. Les daré una oportunidad más para inclinarse a rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ese es el rey Nabucodonosor, diciéndole, a ver si a ver quién te va a defender. Porque mira, es mi poder. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué tipo de presión es esa? ¿Se está dando cuenta? Estos hombres estaban presionados para hacer algo que iba en contra de lo que ellos creían, de sus valores. Hello, iglesia. Te vas a enfrentar, porque esto es de algo diario, te vas a enfrentar a cosas que van a confrontar tu fe, que van a confrontar tus valores, que van a confrontar tu conocimiento conforme a la palabra de Dios. Pero tienes que decidir, y mira lo que les contestan estos muchachos. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder.
su majestad. Pero aunque no lo hicieren, deseamos dejar en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos cultos a la estatua de oro que usted ha levantado. Oh, hermanos, cuando yo leía esto, cuando yo estudiaba esto, a mí se me enchinaba el cuero. Y le voy a decir por qué. Porque después de sufrir una presión tan grande como es el aún perder la vida, estos muchachos decidieron ser íntegros. Pastora, pero es que yo tengo problemas y usted me tiene que entender. Yo no te tengo que entender. Dios tampoco te tiene que entender qué has aprendido de la palabra de Dios. Porque ellos pudieron haber dicho, ay Señor, pero es que yo tengo que inclinarme porque si no me van a mandar al horno. Y fíjense la contestación de ellos. El Dios al que nosotros le servimos es capaz de librarnos de tu poder. ¿Tú le crees verdaderamente al Dios al que le sirves? ¿Tú crees que el Dios al que tú le sirves es mayor que todos tus problemas? ¿Tú le crees que el Dios al que tú le sirves es capaz de sacarte de la situación en la que estás? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué te rindes a lo que el hombre te dice, a lo que el mundo te dice? Porque le estamos haciendo pleitesía al mundo. Le estamos haciendo pleitesía a lo que el mundo me dice, a lo que las noticias me dicen, a lo que el gobierno me dice. Está bien, la expectativa. No, señores, tenemos que estar en la expectativa de Dios. Porque en medio de todo lo que suceda, en medio de todo lo que pase, el Dios al que tú y yo le servimos es más poderoso que todos ellos. Y eso fue lo que le dijo Sadrac, Mesach y Abednego. Oh, no importa. Y aun cuando perezcamos, tampoco lo vamos a hacer. Porque mira, sabemos hacia dónde vamos. ¿Tú sabes hacia dónde vas? Hello, solo oí dos amén. ¿Sabes verdaderamente hacia dónde vas? Estoy hablando de poder, hermanos. Un poder que salvó a estos muchachos del horno de fuego. Que no les tocó, pero ni un pedacito, porque fíjate lo que dice el verso 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Verso 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Oye, aquí me voy a parar. Porque yo no sé por qué fuego estés pasando. Yo no sé por qué situación estés pasando. Pero no vas tú sola. Y no vas atado, vas desatada. Vas desatado. Porque Dios no está ahí contigo. Y mira, el fuego no te va a tocar, el fuego no te va a quemar, el fuego te va a transformar y va a hacer de ti una mejor persona. El fuego no va a pasarte nada con el fuego, porque aquí está. Nabucodonosor sorprendido. Nabucodonosor estaba exhorto. Dice, pero ¿y qué pasa allí? ¿Nos echamos solo 3? Te tengo noticias. No caminas solo. En medio de la tormenta, oh, el Señor camina contigo. En medio de tus lágrimas y de tus llantos, el Señor dice, yo lloro contigo. Y mira, pero después de llorar tenemos que levantarnos y seguir caminando porque no nos podemos quedar aquí. Tenemos que levantarnos y créele a Dios, porque es el poder de Dios. Porque en donde estás, oh, sí duele. ¿Tú crees que fue fácil para ellos? No, no ha de haber sido fácil. Oh, pero la alegría de sentirse acompañados por el Todopoderoso. Pasaron por el fuego. El problema es que tú y yo no queremos pasar por el fuego. Aleluya. Sape, no quiero eso. Y te tengo noticias, vamos a pasar por el fuego. Y duele, oh, claro que sí duele. Duele y duele mucho. Pero Dios camina a tu lado. Dios camina contigo. Lo más lindo de todo esto es que Nabucodonosor pudo entender quién era el Dios al que ellos le servían. Porque si tú lees más abajo, dice, el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Así es como hacemos historia. Así es como se hace historia.
Se hace historia no teniendo el poder para hacer que la gente haga lo que yo digo. No, 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 no. Se hace historia cuando tú le permites en medio del fuego, en medio de la aflicción, en medio del problema, le permites a Dios que trabaje en ti y estás seguro que Él camina contigo. Entonces la gente que te mira de allá afuera, los Nabucodonosor dicen, mira Miquel, está caminando con el Señor, está pasando por el fuego, pero está caminando con Dios. Ese hombre le sirve al verdadero Dios, al Dios viviente. Y entonces así es como tú haces historia. Porque la gente va a ver a Dios en ti. Como lo vio. Y fíjate lo más lindo de esto, dice el verso 27, que ni a humo olían. ¡Ja! Así que ten la plena seguridad que ni a humo vas a oler. Estás pasando por el fuego, no te preocupes que ni a humo vas a oler. Créele a Dios, porque Dios camina contigo. Pero hay que tomar decisiones. Estos jóvenes decidieron ser íntegros a lo que creían. Estos jóvenes decidieron ser íntegros en su palabra y decir, no, yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Ellos no dejaron inclinarse, ser llevados por la corriente e inclinarse a otros ídolos. A veces nosotros nos dejamos inclinar por eso, nos dejamos llevar por eso y nos inclinamos hacia otras personas y queremos hacer lo que la gente nos está diciendo. Y hoy te tengo noticias. Haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. No lo que el hombre te dice. Sigue a Dios, no al hombre. Porque el que sigue al hombre tarde o temprano va a fallar. Tenemos que seguir a Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener integridad en tiempos de dificultad? Hoy vengo a decirte que para ser íntegros tú y yo lo podemos experimentar y podemos experimentar ese poder en nuestras vidas. Y lo primero que tienes que hacer es decidirte. Decídete. Porque estos jóvenes se decidieron a servir a Dios, se decidieron a ser íntegros, se decidieron a pararse firmes en la palabra de Dios y toma decisiones. Pero toma decisiones firmes. Si hoy dices sí, que mañana no sea no. Hello, iglesia, porque a veces así estamos. Hoy salgo de aquí, como le dije la semana pasada, a mí no me sirve de nada que predicarte un mensaje eufórico en donde te sientas muy bien y después a los 2 días salgas por esa puerta y vuelvas a ser el mismo. No, eso no me sirve. Yo lo que quiero es que la palabra caiga en tu corazón y penetre y cambie y transforme como lo hace conmigo. Porque este mensaje no es solo para ustedes, también para mí. Porque Dios quiere que nos decidamos, que tomemos decisiones firmes, que hagamos lo correcto. Y te tengo noticias, a veces hacer lo correcto no es lo que tú quieres. Te lo voy a volver a repetir. Hacer lo correcto no es en muchas ocasiones lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Hello, iglesia. Arriésgate. Ay, no, pastor, pero es que yo no veo eso. No, arriésgate. Dios quiere que tomes riesgo. Confía en Dios. Y confía. Te arriesgas y confías en Dios. Porque cuando tú te arriesgas, dice Señor, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo sé que tú me estás mandando a hacerlo. Entonces, sé íntegro. Esa es la primera circunstancia de la que hoy te quería hablar. La segunda circunstancia para poder obtener ese poder es el miedo. ¿Cuántos no hemos pasado por eso? Yo he pasado por eso en muchas ocasiones. El miedo. Entonces, ¿cómo yo pongo mi corazón en el camino correcto, en el camino verdadero del poder de Dios, si siento miedo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo mi corazón, lo dirijo hacia donde tiene que dirigirse en un momento en donde estoy temeroso? Cuando tengo miedo por una situación, elijo orar. Hello, una palabra tan pequeña, una cosa tan simple, pero una de las cosas más poderosas que nosotros como cristianos tenemos. Y no echamos mano de ella. La oración. Ve conmigo a Daniel capítulo 6, versos del 6 al 10. Y voy a leer
Voy a leer solamente el verso 9 y el 10. Había un edicto que se había firmado en donde otra vez querían que se adorara y se hicieran cosas que no eran del Señor, y Daniel no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Y el verso 9 dice, así que el rey Darío firmó la ley. Y verso 10 dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Fíjate lo que estamos viendo, una situación difícil para él. Una situación en donde quizás él tuvo temor, en donde quizás él tuvo miedo. Pero ¿sabe lo que hizo? Se puso a orar. Es más, te tengo noticias. La oración fue la que lo puso en ese lugar. Porque si usted lee bien, usted se da cuenta que esta gente que lo andaba persiguiendo a Daniel y que quería destruirlo porque la gracia del Señor estaba sobre él. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo anda detrás de nosotros queriendo destruirnos. Hello, iglesia. No quiere que nosotros cumplamos el verdadero propósito de Dios en nuestra vida, y por eso trae distracciones que nos quieren cambiar el rumbo hacia donde Dios quiere que vayamos. Y entonces, como el rumbo hacia donde nos están poniendo la dirección es más cómodo, entonces para allá camino. Porque el rumbo que Dios quiere para nosotros es más difícil. Entonces no, es que ese seguro no es. Eso es lo que decimos. Y entonces fíjate, y la cuestión aquí es que él no solamente la oración lo puso en eso, en esa situación mala, sino que lo iban a mandar al foso de los leones a aquel que no lo hacía. Oiga, está dura la situación aquí. Imagínese el miedo, el temor a perder tu vida. Pero fíjate lo que dice verso 20 al 22 de ese mismo capítulo 6. Cuando llegó allí, dice, porque lo mandaron al foso de los leones, a Daniel. Porque lo encontraron orando y le dijeron que él no estaba haciendo caso. Le estoy haciendo un breve resumen de la historia. No le hicieron caso y lo mandaron al foso de los leones. Fíjese lo que dice el verso 20. Y acercándose al foso llamó a voces, el rey, a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjate, este hombre sabía que era el siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué dice el siguiente verso? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Tú crees que cuando él estaba en el foso de los leones, qué estaba haciendo? Orando. ¿En qué foso de los leones estás tú ahorita? Que tienes miedo, que tienes temor, que no sabes qué hacer. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar al Padre y es tiempo de dejar que Dios haga las cosas. Porque Él va a enviar su ángel que va a cerrar la boca de todos los leones que están a tu alrededor y no van a permitir que te toquen ni un solo pelo. Todo lo contrario, se van a poner a tu servicio. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo y una hija del rey. Así que yo te voy a pedir que le digas al que está a tu lado, aún los que están allí, que le digas al que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Somos hijos del rey, pero te lo tienes que creer, ¿sabes? Te lo tienes que creer, porque cuando estás dentro del foso de los leones, entonces quieres correr con pánico para todos lados, porque cuando la cosa se puso mala, me quedé sin trabajo, o no tengo para la renta, o no tengo para comer, o yo no sé cuáles sean los problemas.
y estás dentro del foso de los leones, entonces corres con pánico para todos lados y te olvidas que Él va a mandar su ángel y que va a cerrar todas las bocas de esos leones que están a tu alrededor y va a callar esos pensamientos que hay en tu mente que no te dejan pensar claramente. ¿Y sabes qué va a pasar? Oh, el Señor va a arreglar toda la situación. Pero no va a ser a tu tiempo y tampoco va a ser a tu forma. Va a ser a la forma del Señor. ¿Cómo oro cuando estoy en pánico? ¿Cómo oro cuando yo estoy en pánico? Te voy a dar dos cosas que hay que hacer y que tienes que pensar siempre. Que nunca es tarde para orar. Nunca. Ay, pastor, es que ya mi situación. Nunca es tarde. Comienza a orar. Comienza a orar. ¿Cómo oro? ¡Ora! De pronto nunca sabes, no has sabido cómo orar nunca. Pues te dejo saber que la oración es una plática con Dios. Ábrele tu corazón y dile, oye, Señor, estoy pasando esta situación. Necesito que hagas algo, que mandes ese ángel a que resuelva la situación. Oh, ten la plena seguridad de que Dios se va a hacer presente en tu vida. Y que cuando tú te des la vuelta vas a decir, wow, Señor, tú hiciste algo. Y ese testimonio es el que hace historia. No es lo que tú hagas con tus fuerzas, es lo que Dios va a hacer a través de ti. Eso es lo que hace historia, eso es lo que deja legado. Hasta el día de hoy estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué gran legado dejaron. Hasta el día de hoy estamos hablando de Daniel. Qué gran legado dejaron. ¿Por qué? Porque fueron íntegros. ¿Por qué? Porque en tiempos de necesidades y de miedos y de temores, ¿qué hicieron? Oraron. Y nosotros tenemos lo mismo, tenemos la misma oportunidad que tuvieron ellos. No hay nada de diferente. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los tiempos. Y que ellos estaban, Sadrach, Mesach y Abednego, eran esclavos. Tú y yo gozamos de la libertad. De la libertad. ¿Y qué estamos haciendo? Y la segunda cosa que debes de saber es que así mismo como nunca es tarde para empezar a orar, tampoco nunca es muy temprano para comenzar a orar. Nunca es muy temprano. A veces esperamos llegar a orar y empezamos a buscar a Dios cuando los problemas empiezan. Y corremos. Hay oración en la iglesia y queremos llegar a la iglesia. Pasa algo y queremos, somos los primeros en llegar los domingos a la iglesia. Pero ya cuando la cosa se puso buena, me desaparezco. Hello. ¿Es verdad? Y no es así, hermanos. Tenemos que orar todo el tiempo. Aquí hay oración todos los días, todos los domingos a las 10 de la mañana, neni, ¿no verdad? Aquí se reúnen a orar a las 10 de la mañana los domingos. ¿Usted quiere venir a orar? Venga a orar. Yo estoy aquí todos los viernes orando a las 8:30, ¿sabe? El viernes es el día en que yo trabajo aquí en este lugar y yo vengo temprano porque es el día en que yo me dedico a orar aquí. Venga. Jenny se ha unido conmigo y mi hermana Reina también ha llegado algunos viernes. Venga, no espere tener un problema para llegar. Y ese es el problema de nosotros. Ore. Necesitamos orar a todo tiempo y en todo momento. Es necesario que comencemos a orar. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y es necesario, porque los leones quieren destruir tu fe, ¿sabes? Quieren destruir tu esperanza, quieren destruir tu amor, quieren destruir todo lo bueno que hay en tu vida. Eso es lo que los leones quieren hacer. Y Dios no quiere que tú sucumbas. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad, dice, velad. Sed sobrios y velad. Velad significa está atento. No lo hagas cuando ya está el problema. No. Estate siempre alerta, atento. Tengo que orar en todo tiempo. Sed sabio. Y la tercera circunstancia de la que te quiero hablar es que así como necesitamos tener integridad, necesitamos perder el miedo porque van a haber esos tiempos de temor. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos entender que cuando estamos agobiados en la circunstancia, el agobio, cuando estamos agobiados,
elijo el camino del servicio. Estoy agobiada, voy a servir. Pastora, ¿y eso cómo se hace? Ya te voy a decir cómo. Ve conmigo a Lucas capítulo 1, verso 26 al 30. Y cuando el Señor a mí me habló en esto, dije, esto me chifló. Porque quizás en tu vida en este momento estás agobiada por los problemas o agobiado por los problemas que hay. Por la situación, la que sea. Y te sientes agobiado. Pero si te sientes así, el camino del servicio es la respuesta. Fíjate lo que voy a decirte. Este es un pasaje en la Escritura que se habla y se narra en tiempos de Navidad. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjate lo importante de esto. El ángel se le presenta, le da una salutación y le dice, eres muy favorecida. Yo esta mañana he venido a decirte que tú eres favorecido. Tú has sido favorecido. Dios te ha llenado de gracia y de favor. Dios te ha dado todo. Y fíjate, y muchos de ustedes pueden estar con temor, con agobio, turbados. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando en esta situación en la que estoy viviendo? ¿Cómo es posible que Dios me esté hablando con todo lo que estoy viviendo? Pues te tengo noticias, Dios te está hablando. Dios me ha enviado en esta mañana a decirte esto. Sáltate al verso 34 y al 35. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque el ángel le narra y le dice lo que va a pasar y le dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Te voy a decir una cosa, el ángel se presenta a María para darle una encomienda. Ella tenía que hacer algo. Ella tenía que prestar un servicio. Y le dice María, pero ¿y cómo yo lo voy a hacer? Al principio se turba y se agobia. Y quizás estés turbado y agobiado por lo que Dios te está pidiendo hacer. Y María le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si no conozco varón? Y quizás tú hoy te digas, pero Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso que tú me estás pidiendo si yo no tengo la capacidad? Mira lo que me está pasando en mi vida y tú quieres que yo vaya a hacer eso. Hoy he venido a responderte lo mismo que el ángel le respondió ese día a María. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo que viene sobre de ti. Y es Él el que te va a dar el poder para hacer lo que Dios te está enviando a hacer. Hello, iglesia, creo que no me entendiste. Ese es el mismo Espíritu Santo que cubrió a María, es el mismo que mora en ti. Es el mismo que tiene poder. Es el mismo que hace las cosas posibles. Y es el que va a hacer las cosas para ti. Pero fíjate lo importante de esto. ¿Por qué cuando estoy agobiado tengo que servir? Mira tú, esto es maravilloso. Lucas capítulo 1, verso 38, sáltate al verso 38, porque no era una tarea fácil lo que le estaban pidiendo a María, porque en aquella época, hacer eso que iba a pasarle a ella, salir embarazada, sin saber quién era el padre, le podía haber costado a ella la vida. Hello, iglesia. Quizás lo que Dios te está pidiendo va a costarte mucho y no va a ser fácil. Sí, no va a ser fácil. Por eso ellos tenían que huir. Por eso el Señor acomodó todo y habló con José. Porque Dios acomoda las cosas.
No es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Y te tengo noticias, si María hubiera dicho que no, él le hubiera levantado a otra. Hello, iglesia. Así que no te confundas, no te confundas. Pero fíjate lo que ella le contesta sabiamente. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella entendió que era la sierva de Dios. Y ella no solamente entendió que era la sierva de Dios, sino que ella le creyó a Dios. Porque versos antes, ¿sabes lo que le dice el ángel? Le dice, he aquí que tu prima, Elizabeth, ha concebido. Y si tú sigues leyendo, ella cuando termina de ese encuentro precioso, ella sale a servir a su prima. Te estoy hablando de servicio. ¿Te sientes agobiado? Empieza a servir. Comienza a servir. Porque en el agobio no te puedes quedar. Todos vamos a tener tiempos difíciles. Todos tenemos tiempos de agobio. Todos tenemos tiempos de temor. Pero la palabra de Dios nos dice que en el tiempo del agobio necesitamos ponernos a servir a otros. Porque no va a ser tu poder, va a ser el poder de Dios. Y a través de ese poder es que tú puedes entender, no solamente que de pronto eres sanado, eres curado, eres transformado, sino que hacemos historia. Porque hasta el día de hoy estamos hablando de María. Hasta el día de hoy se habla de Elizabeth y el milagro que él hizo. Y ese mismo poder que obra y que obró en aquella época en María y que obró en Elizabeth, siendo una mujer estéril, es el mismo poder que quiere obrar el Señor en ti el día de hoy. Ese es el mismo poder. Le voy a pedir al grupo de música que suba. Nunca olvides que fuimos creados para servir. Fuimos creados para servir. Y no es cuando tú quieras o cuando te sientas listo, es cuando Dios te ha hecho el llamado. Cuando Dios me dijo, arriba que te toca, le dije, Señor, pero arriba que te toca. Y me subí. Y aquí estoy. Fuimos creados para servir. Hoy te he hablado de tres cosas, de tres circunstancias importantes. Necesitamos ser íntegros. Es súper importante ser íntegros. Si tienes miedo, créele a Dios. Créele a Dios. Empieza a orar. Empieza a orar. Y si te sientes agobiado, comienza a servir. Es necesario que sirvamos. Y te quiero dejar con estas porciones de la Escritura. Apúntalas ahí, 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nunca lo olvides, que el poder no es el tuyo, es el poder de Dios. Siempre le he dicho que todo lo bueno que usted pueda ver en nosotros no es de nosotros, es de Dios. Y todo lo malo, ore por nosotros porque todavía estamos en proceso de transformación. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No nos podemos olvidar que es el poder de Dios. Y tú puedes tener todos los planes que tú tengas en tu vida. Te tengo noticias, si no incluyes a Dios en tu vida y en tus propósitos y en tus planes, estás perdido. Estás perdido. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso. Este verso a mí me chifla. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios va a hacer en ti. Pero te tienes que levantar, te tienes que decidir. Y la pregunta que yo te hago hoy en día, ¿verdaderamente quieres hacer historia?
Yo te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Verdaderamente estás dispuesto a hacer historia? Te tengo noticias. No es con tus fuerzas, no es con tu poder, es con el poder de lo alto. Es con la fuerza del Todopoderoso. Es con Él con lo que lo vas a hacer. Y créeme, esta nación necesita hombres y mujeres que se decidan a servir a Dios. Que se decidan a seguirle. Que se decidan a decirle como dijo María: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor en esta mañana: Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad? Mientras adoramos al Señor, medita en la palabra, porque no tiene que ver con lo que yo te pueda decir, es lo que Dios ha venido a decirnos. Y Dios quiere obrar en tu vida. Y si necesitas oración, pasa al frente, yo quiero orar por ti. Mientras adoramos. Pero medita en lo que Dios te está pidiendo que hagas. Es necesario ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Voy a hacer una oración. Disculpen la pausa.